Muy buenas tardes, bienvenido en esta nueva oportunidad a todos aquellos que nos acompañan de manera presencial y virtual. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy, yo no digo esto con todos los disertantes, pero hoy es prácticamente el corazón del tema, ¿no? Y no podía faltar el doctor Mariano Giorgi, quien nos ha acompañado en estos últimos años, en donde realmente el tema de farmacoeconomía es el core del Instituto de Investigaciones Sanitarias. Sin duda, y por lo que hemos visto en las clases anteriores, ustedes pueden haber asimilado lo que es el sistema de salud argentino y que mucho de estas temáticas también afectan de manera positiva y negativa a los sistemas de salud, porque hemos visto no solamente los sistemas de salud en Argentina, sino también en el mundo. Eso nos da la pauta de la importancia de lo que es medir, de lo que se mide se hace, lo que se premia se repite, y un concepto que es realmente muy complejo a la hora de poder iniciar lo que es la valoración de los fundamentos de farmacoeconomía. Así que sin más, doctor Mariano Giorgi, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y bueno, que disfruten la clase de este martes y del próximo martes. Y por favor también apelemos a la mayéutica, que cuestionen, que pregunten como lo hacen habitualmente y todas las dudas y algunas que puedan quedar también se las puedan reformular al doctor Mariano Giorgi. Muchas gracias. Bueno, Víctor, gracias. Gracias al Instituto nuevamente por darme la oportunidad de compartir espacio. Y bueno, y gracias por los que están acá presenciales, que es un acto de patriotismo terrible hacia su propia formación, y a los que están a distancia también los felicito. Bueno, yo soy yo soy cardiólogo, ¿sí? Y ejerzo la cardiología en CEMIC, y hago prevención cardiovascular específicamente, y me desempeño, que no es lo mismo que ser, como director del Centro de Evaluación de Tecnologías y Análisis de Decisión en Salud del Instituto Universitario CEMIC, y soy un profesor asociado de farmacología en ese mismo instituto. Desde hace 5 años, de la mano del doctor Gustavo Calderón, me desempeño en el área de medicamentos de Construir Salud de OSPECOR. Eso es básicamente lo que hago, y aparte armo maquetas de aviones y barcos. Pero a nadie le importa eso ahora. En primer lugar, digamos, como yo me desempeño en muchas instituciones, la verdad es que lo que yo tengo para compartir no necesariamente refleja la opinión institucional de las organizaciones donde yo me desempeño, y espero no perder alguno de mis empleos en las exposiciones. Y vamos un poco a la agenda, ¿no? Como se estila de buena práctica cortar la agenda. Esta es un poco la propuesta curricular que plantea el Instituto en esta ocasión, en esta diplomatura, pero, digamos, de reduccionismo vivimos. Entonces, la agenda reducida se basa en tres pilares. Uno es el pilar del valor, es decir, la efectividad clínica y el uso de los recursos en salud. El otro pilar es el del precio, es decir, los costos y los tiempos en los cuales se incurre en la erogación de esos costos. Y finalmente la incertidumbre, que es, bueno, digamos, el parámetro de referencia que envuelve todo, no solamente en Argentina, ¿no? Driving in the fog es una expresión habitual del mundo de negocios, del mundo de gestión en cualquier ámbito, y se aplica también en Argentina, ¿no? Manejar en la niebla o la neblina. ¿Cuál es el marco de referencia de la farmacoeconomía? La farmacoeconomía es una disciplina técnica que abreva de lo académico, pero también abreva de una ciencia social como la economía, que dista mucho de ser una ciencia exacta, al igual que la medicina. Y la pregunta que intenta responder es si vale la pena invertir recursos y dinero, ¿sí? Que son dos cosas diferentes, a pesar de que siempre pensamos en términos pecuniarios, en una nueva tecnología sanitaria. O sea, un poco lo que vamos a discurrir en estos dos encuentros son, digamos, conceptos técnicos, por tanto, tal vez un tanto tediosos, pero que entendemos son necesarios incorporar, apuntando a la incorporación de innovación, que es el gran desafío de todo el sistema de salud en todas las jurisdicciones. ¿Sí? La Argentina no es una excepción. Pero también nos podríamos plantear si vale la pena seguir invirtiendo dinero en lo que estamos haciendo actualmente, y eso define un proceso de desinversión en salud,
que es casi infrecuente, ¿no? Porque lo que se pone rara vez se saca, con lo cual y hay que dar demasiadas explicaciones. Entonces vamos a pensar en términos de innovación, ¿no? Entonces, esto digo, para quienes hayan tenido la desgracia de escucharme en otra oportunidad, van a ver algunos slides repetidos, ¿sí? Pero el público se renueva, entonces apelamos a eso. Básicamente, digo, los marcos de decisión se pueden, digamos, de nuevo, reducir a dos conceptos, ¿no? El modelo racional, que lo que hace es intenta poner elementos de juicio, datos, y convertir esos datos en información para tomar una decisión, y el modelo incremental, en el cual estamos todos muy familiarizados porque frente a una situación que nos conmueve, tomamos una decisión muchas veces apresurada y no necesariamente la correcta. Es decir, el margen de incertidumbre del modelo racional tiende a ser bajo, y el margen de incertidumbre del modelo incremental reactivo de respuesta tiende a ser alto, excepto que uno se mueva con una matriz de respuesta conocida. Por ejemplo, paso a mi especialidad, paro cardíaco. El paro cardíaco uno reacciona, pero sobre una base racional estricta. Es decir, el margen de incertidumbre tiene que ver con el resultado, pero no respecto a lo que yo hago. Entonces, estas dos técnicas tienen, digamos, están apoyadas en lo que son los valores. Y cuando hablamos de valores, hablamos en los valores sociales, en el marco legal, es decir, hay todo un entramado de conceptos que van a definir qué es lo que va a predominar en el modelo de decisión. Y este modelo de decisión está bastante teñido por una frase bastante sombría, pintada con un fondo negro, de Nietzsche, que dice: todas las cosas están sujetas a interpretación, y la interpretación que prevalezca en un momento dado, perdón, es función del poder y no de la verdad, ¿sí? Acá podríamos definir qué es verdad, pero viene bastante a colación sobre, digamos, cómo definimos en un modelo racional, que podríamos asociarlo al concepto de verdad, de nuevo, y vamos a estar horas, y yo no tengo respuestas para decir que es verdad, digamos, en contraposición con el modelo del poder, ¿sí? El poder no necesariamente es una corporación o es un gobierno. El poder a veces es la presión social, la necesidad social frente a una desgracia que obliga, por ejemplo, al sistema de salud a incorporar una tecnología sanitaria que tiene un margen de incertidumbre excesivamente alto, ¿sí? Entonces, esto es un poco el marco, digamos, el otro marco de referencia que, digamos, también tiñe o cruza transversalmente la matriz de valores que hacía referencia previamente. Entonces, básicamente, hay una técnica, que son las evaluaciones económicas en salud, que lo que intentan, a partir de la farmacoeconomía, que es una de estas técnicas, tratar de aportar un marco racional, no como una bala de plata, que dé la respuesta unívoca y vinculante, si se quiere, palabra que, digamos, está muy de moda en estos años, pero sí contribuir a que los decisores tengan un elemento racional para pararse y pensar, ¿sí? Y pensar. O sea, no solamente una familia viviendo un momento dramático de salud, sino también es pensar cómo impacta en el resto de las personas, por ejemplo, ¿sí? Cómo impacta en el marco jurídico, cómo se acomoda esto. Entonces, la farmacoeconomía es esto, es un entrecruzamiento de disciplinas, es la evaluación económica de las tecnologías en salud. Nótese que no dice evaluación financiera, es evaluación económica, es decir, cómo utilizamos los recursos en salud a partir de una nueva tecnología sanitaria. Básicamente se restringe a los productos farmacéuticos, por eso es farmacoeconomía. Las ETS en general se encargan de otras tecnologías sanitarias, y básicamente lo que tratan de medir es el impacto económico que tiene el uso de un nuevo medicamento. O sea, no es el medicamento nada más, es el uso de un medicamento nuevo, de una innovación farmacéutica en el manejo de una enfermedad. Es decir, impacta en múltiples dimensiones, no solamente en una dimensión científica, sino también en una dimensión social, y vamos a incluir en lo social, lo económico y el uso de recursos del sistema de salud. Aporta evidencia a la toma de decisiones, y básicamente, digo, y podríamos terminar la clase de hoy acá, básicamente analiza los efectos en salud, es decir, qué beneficios potenciales hay, y esto lo llamamos efectividad clínica,
respecto de los costos, que es digamos, el precio que se paga para obtener estos beneficios, ¿sí? Potenciales, ¿no? Hablamos de potenciales porque estamos hablando de una innovación terapéutica. Acaba de aparecer, tenemos alguna evidencia y, digamos, ¿qué tenemos? Algo de incertidumbre. Entonces, también es importante resaltar acá dos conceptos que son de capital importancia desde el punto de vista técnico. Tal vez las personas que trabajan en la industria farmacéutica o ya han tenido alguna formación en Health Economics saben la diferencia entre value y price, ¿sí? Pero eso tiene un origen casi poético. Decía Fabio Zambón que en realidad lo dijo Quevedo antes, yo no llegué a rastrear ese origen, pero sí sabemos que Antonio Machado lo dice en Proverbios y Cantares, todo necio confunde valor y precio. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque la definición de diccionario nos ayuda. Valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer una necesidad o proporcionar bienestar o deleite. Y el precio es el aspecto pecuniario, ¿sí? Entonces el dinero, específicamente. Entonces, la salud tiene valor y tiene precio, ¿sí? Esto lo decimos hasta el cansancio, y el valor lo podemos relacionar con los beneficios que potencialmente, digamos, aporta esta nueva tecnología sanitaria. Obviamente el precio son las consecuencias dinerarias o pecuniarias de la incorporación de esta nueva tecnología, y esto va a tener un correlato respecto de lo incorporo, no lo incorporo, lo uso, no lo uso, lo adopto, no lo adopto, son sinónimos, que tiene que ver con la capacidad de pago de un sistema de salud, de una sociedad, pero también con la voluntad de pago, ¿sí? Porque a veces puedo pero no quiero, pero muchas veces quiero pero no puedo, ¿sí? Esto en inglés, voluntad de pago se llama willingness to pay. Es un parámetro técnico que en muchos casos se asocia o se homologa al concepto de umbral de costo-efectividad que probablemente muchos de ustedes ya conocen. Es decir, cuánto estoy dispuesto como sistema de salud o como sociedad a invertir, porque es salud, es una inversión, no es un gasto, es una inversión, para lograr un beneficio, una unidad de beneficio clínico. Entonces, acá tenemos cosas que son muy tangibles, que es el dinero. El dinero se cuenta de a billetes o de criptomonedas, es algo súper tangible, pero por otro lado tenemos algo que en principio podría calificarse de gelatinoso o jabonoso, si se me permite la expresión, que es la salud, pero la salud también es tangible y cuantificable, y este encuentro va a focalizarse en eso. Y del Bill Metal vamos a hablar en el próximo encuentro. Ahora, en Argentina todavía la salud es un derecho. Por ahora sigue siendo un derecho. No es un bien de consumo. El concepto de salud no es un bien no es un bien de consumo. Pero para dar cuenta de ese derecho a la salud, utilizamos bienes transables, ¿sí? Utilizamos bienes y servicios que tienen un valor de mercado, que tienen una tarifa, que tienen un precio, que son susceptibles de una transacción comercial, mejorar una posición, obtener descuento, ¿sí? Generar un marco de pago por valor. Entonces, el gran problema que hay desde el punto de vista del planteamiento, considerando que, digo, cuando hablamos del sistema de salud, ustedes ya tuvieron, digamos, esta introducción, es una entelequia, ¿no? Hablar del sistema de salud. ¿Qué sistema de salud? El Estado en cuál de todas sus variantes. El sistema de seguridad social en cuál de todas sus variantes. El sistema privado, ¿cómo? ¿No? Más allá de los cambios de regulación que hubo en los últimos años. Entonces, el gran problema es este, como concepto, para cualquier punto del sistema de salud donde uno esté, contando con recursos limitados y con el menor margen de incertidumbre. Entonces, todos los actores involucrados, todos los stakeholders, nos manejamos con esto. Una compañía farmacéutica, cuando decide lanzar un producto al mercado, también tiene el problema de en qué mercado lo va a colocar, cuál es el precio que intenta llegar, cuál es el horizonte de share que tiene, o sea, tiene un plan de negocios, y eso también es incertidumbre, ¿sí? Y por el otro lado, digo, está quienes tienen que afrontar la decisión de incorporar esa tecnología sanitaria, ¿sí? Entonces, todo eso termina siendo también una transacción o parte de una transacción comercial, teñida por un marco de referencia, que es el marco legal, el marco de los valores, y el valor salud, ¿sí?
que insisto, es un derecho y no un bien de consumo. Entonces, yo decía, hay medidas tangibles de salud, y las medidas tangibles de salud se miden por una disciplina que se llama efectividad clínica, y la medida de precio es dinero, ¿sí? Y esa es tal vez la más fácil, ¿sí? Porque todos la tenemos a flor de piel. Como muchos de ustedes no son médicos, vamos a ahondarnos en el tema de las medidas de valor, ¿sí? Y cuando pienso en medidas de valor, de beneficio clínico, de efectividad clínica, digo, bueno, ¿de dónde sale la información? ¿Mm? Y las fuentes de información tienen que tener algunas de estas características. Tienen que ser transparentes, ¿sí? Tienen que ser robustas desde el punto de vista metodológico y tienen que estar adecuadas al contexto. Entonces, por ejemplo, información de economía de la salud de un estudio de costo-efectividad realizado en Suecia, siempre nos menciona el mismo país, no sé por qué, no tiene aplicabilidad en Argentina. Porque Argentina tiene, primero no tiene suecos, tiene muy pocos suecos. Entonces ya tenemos un problema. Y no tiene 11 millones de habitantes, y tiene un sistema de salud diferente, y tiene costos diferentes. Entonces, probablemente la efectividad clínica sea diferente en Argentina, y obviamente los costos también. Pero empiezo por la diferente efectividad clínica. Entonces, transparentes, robustas y adecuadas al contexto. De alguna manera, cuando hablamos de transparencia, hablamos de trazabilidad, ¿no? Que siempre nos evoca a un concepto técnico farmacéutico, pero es lo mismo. O sea, ¿este dato de dónde viene? ¿De dónde proviene esta inferencia? ¿Mm? Entonces, estas inferencias, desde el punto de vista del beneficio clínico, básicamente nos llevan a diferenciar dos conceptos que son centrales, de la misma forma en que valor y precio es diferente, eficacia y efectividad clínica son también dos conceptos diferentes. Entonces, vamos un poco a la definición clásica del NICE, que es, como saben ustedes, un organismo de referencia en evaluación de tecnologías sanitarias y definición de inclusión de esas tecnologías sanitarias en un sistema público como el del Reino Unido. Y eficacia es qué tan beneficiosa es una prueba, tratamiento o intervención digamos, en la salud pública en condiciones ideales. Por ejemplo, un ensayo de laboratorio o un ensayo controlado aleatorizado, donde las condiciones de análisis del nuevo producto y del comparador, que puede ser un placebo o un tratamiento activo, están perfectamente estandarizadas. ¿Por qué? Porque el ensayo clínico que mide eficacia y seguridad, o en realidad seguridad y eficacia, tiene como propósito central aportar pruebas transparentes, robustas y adecuadas a contexto para que una agencia regulatoria autorice la comercialización de un producto farmacéutico nuevo en una jurisdicción. Eso es eficacia. Entonces estamos hablando de un fármaco que reduce el colesterol o la lipoproteína A. Se me vino a la cabeza, no sé por qué, seré que soy cardiólogo. Bueno, un medicamento es eficaz si reduce efectivamente el LDL colesterol, por ejemplo, en determinada magnitud. Pero hablamos de efectividad clínica cuando esa misma tecnología sanitaria se aplica en el contexto natural en el cual lo utilizaríamos. Entonces, no son los pacientes seleccionados de un ensayo clínico, sino es la vida real, ¿no? De ahí vienen los estudios de Real World Evidence, que va a hablar Sergio Bollman dentro de 2 semanas. Y él va a hablar también de las técnicas específicas de evaluaciones económicas, no va a hablar de modelos. Entonces, eficacia y efectividad, hay un gap muy grande y yo puedo inferir la efectividad a partir de los datos de eficacia. Cuando aparece un producto nuevo, lo que yo tengo que hacer forzosamente es inferencia, ¿sí? Porque nunca se usó, no hay datos de uso masivo. ¿Mm? Entonces, cuando uno habla de inferencia, habla de un margen de incertidumbre. ¿Sí? Si es un estudio pequeño, de efectos pequeños, la incertidumbre va a ser más grande. Si es un estudio internacional con múltiples casos, la incertidumbre va a ser menor. Pero siempre va a haber incertidumbre. Entonces ya arrastro incertidumbre cuando voy de la eficacia a la efectividad clínica. El otro punto que es importante para la fuente de información tiene que ver con la epidemiología. No voy a desarrollar esto in extenso, pero básicamente el grado de beneficio a nivel de salud
que va a aportar una nueva tecnología sanitaria va a tener que ver con la cantidad de personas con esa enfermedad o esa condición. Son muchos, son pocos, dónde están distribuidos, ¿sí? Mujeres, hombres, una población envejecida, es un fármaco que actúa en los primeros estadios de la vida en personas que tienen una enfermedad rara y poco frecuente de consecuencias devastadoras. Es un fármaco que lo que hace es retrasa la recurrencia de una enfermedad en edad adulta o en adultos mayores. Entonces la epidemiología es la base de esto y es tan base que cuando analizamos el impacto a futuro, tenemos que considerar en qué país vivimos. Por ejemplo, la sobrevida estimada a partir de una curva actuarial en el Reino Unido es 3 años más que en Argentina todavía. Entonces, esa proyección, vieron que cuando hablamos de costos dije el tiempo, ¿sí? Ese horizonte temporal que usan técnicamente va a ser diferente si estoy planteando que esta tecnología la tengo que usar long life, o sea, a lo largo de toda la vida. Eh, y después viene todo el concepto de, o digamos, otros temas relacionados con el manejo de enfermedad. Y la enfermedad se puede manejar de diferentes maneras. Y estos manejos tienen que ver, bueno, hay guías, hay protocolos, hay algoritmos. ¿Hay una autoridad central que ejerza la gobernanza respecto del manejo de la enfermedad? ¿Sí o no? Eh, ¿Qué usos y costumbres hay, ¿no? ¿Cómo se maneja las náuseas en contexto de un paciente oncológico con quimioterapia? ¿Usan el combo de la OMS? ¿Usan ondansetron todo el tiempo? ¿No? Esos son usos y costumbres que hay. Lo mandamos a hacer una tomografía porque es más fácil que hacer un eco, porque hay diferente disponibilidad. Entonces, de nuevo, protocolos, algoritmos, usos, costumbres locales, factores epidemiológicos son aspectos médicos. Pero después hay aspectos no médicos que tienen que ver con la presión del seguro del sistema de salud. ¿Lo cubre o no lo cubre? ¿Hay disponibilidad o no? ¿Hay accesibilidad o no a las tecnologías diagnósticas, terapéuticas? ¿Hay hospital de día? ¿No lo hay? ¿Cuál es la política de acceso a medicamentos? No digo el nuevo medicamento, sino el estándar. ¿Sí? ¿Tenemos los mismos estándares que digamos que donde se originaron los ensayos clínicos y son los comparadores? Probablemente sí, probablemente no, no lo sabemos. Incertidumbre. ¿Qué procedimientos hacemos? ¿Qué técnicas de procedimientos hacemos? ¿Cuál es la proficiency que tienen las personas que hacen procedimientos en Argentina respecto a los procedimientos que se realizaron en el ensayo clínico donde se probó esta tecnología? Entonces, se me viene a la cabeza, obviamente, una angioplastia, ¿no? Y finalmente las políticas de cobertura, ¿sí? A modo global. Entonces, fíjense todas las cosas que hay que considerar. Porque todas estas condiciones lo que hacen es influyen directamente en el impacto clínico, ¿sí? El impacto clínico que va a tener esa nueva tecnología sanitaria. De nuevo, haciendo la inferencia y considerando todos estos factores. Para hacer toda esta amalgama de información, lo que utilizamos son técnicas de modelado, ¿sí? Que son básicamente herramientas matemáticas estandarizadas, vamos a decirlo así, vas a hacer Excel, aunque en realidad es mucho más, que nos permiten hacer una aproximación, de nuevo, transparente, robusta y racional. Eh, ¿Cómo mido la efectividad clínica? Hace bien a la salud. Bueno, ¿de dónde viene la información? Obviamente la principal fuente es la información biomédica, ¿sí? La epidemiología, la investigación básica, ¿sí? La investigación clínica, en cualquiera de sus formas, digo, un ensayo de control aleatorizado, pero también otras formas de investigación clínica, de investigación de gestión de servicios de salud, todo lo que se les ocurra que venga al lado biomédico es una fuente de información, y en cada una de esas piezas de evidencia hay alguien y hay una técnica de medición más o menos precisa. Y esta técnica de medición, es decir, bueno, yo mido qué, ¿en función de qué? En función de preguntas. Y estas dos preguntas tienen dos formatos técnicos, que uno se llama PICO, que es el acrónimo de población, ¿sí? ¿En qué población voy a aplicar la tecnología sanitaria, el medicamento, vamos a hablar de fármacos, qué intervenciones, ¿sí? O sea, qué fármaco es para qué, contra qué lo comparo. ¿Mm? Y finalmente la O es de outcome, ¿qué podría ser desenlace clínico o resultado para abreviar? ¿Sí? Entonces, ¿en quién? ¿Qué? ¿Comparado con qué? ¿Y qué hace?
Entonces, la parte de cómo se mide tiene que ver con el outcome. Pero también puedo pensar en términos de exposición. Esto es más para la epidemiología, ¿no? De nuevo, una población, una exposición, mercurio, intoxicación por monóxido de carbono, elijan, ¿sí? Radiación, ¿sí? Esto es más epidemiológico, pero tiene la misma lógica. Entonces, no, yo estoy diciendo hace bien para, y en una población. O sea, defino específicamente cuál es el nicho, ¿sí? Palabra a veces no querida. Pero ¿cuál es el nicho? ¿Cuál es la población específica? ¿En qué oportunidad estoy utilizando eso? ¿Contra qué lo comparo? ¿Y qué me va a medir? Cuando hablamos de outcomes, lo primero que pensamos es, bueno, si yo hago una investigación es con el ánimo, con la intención de traer un beneficio. ¿Qué es beneficio? Bueno, beneficio clínico o impacto clínico. Y de nuevo, nuestro amigo el diccionario nos permite hablar algunas definiciones de perogrullo, ¿no? Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Entonces parece bastante eficacia, ¿no? Si bloquea el PCSK9, el gen de PCSK9, me debería bajar el LDL colesterol. ¿Sí? Pero después dice realidad y validez. Y en inglés es mucho más prolífico, es impact, might, power, ¿no? Que lo nombraba nuestro amigo Nietzsche. Punch, strength, weight. Y después, believability, credibilidad. Entonces, el beneficio clínico se asocia, el outcome se asocia también con la credibilidad en inglés. ¿Sí? Es interesante a veces cómo nos olvidamos del meaning, del significado de las palabras. ¿Qué dice el NICE? De nuevo, un organismo técnico de referencia. Lo puse en inglés no de malvado, sino porque quise ser textual. Voy a intentar traducirlo de la forma más fluida posible. Un outcome, empieza diciendo NICE, es lo que es realmente importante para el paciente. ¿Qué es importante realmente para un paciente? Eso es una pregunta que, en principio, cada uno va a decir una cosa diferente. ¿Sí? Yo quiero estar bien. ¿Qué es estar bien? Estoy enfermo, me quiero sentir bien. ¿Qué es sentirse bien? Me quiero sentir menos mal. ¿Qué es menos mal? Incertidumbre. Pero, dice, ¿qué outcomes? O sea, ¿qué resultados clínicos tengo que tener, tengo que ser considerados para abordar el tema de que sea importante? Ejemplos, ¿sí? Cosas que son más de corto plazo, ¿sí? Morbilidad, o sea, enfermarse, la calidad de vida. Las complicaciones de los tratamientos, que en general muchos colegas a veces se olvidan de explicar exclusivamente a los pacientes. Los efectos adversos, las tasas de recurrencia de la enfermedad, ¿sí? Eh, la enfermedad tardía, la morbilidad tardía, la readmisión, la capacidad de retorno al trabajo, que lo vamos a abordar en el segundo encuentro, el funcionamiento físico y social, y al final el uso de recursos. Todo eso es un outcome y todo eso debería estar incluido más o menos dentro de la definición de outcome de NICE. Entonces, cuando uno empieza a ver outcomes y beneficios del tratamiento, la otra fuente obligatoria, cuando uno revisa estos temas, es ir a ISPOR, que es la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía y Evaluación de Resultados. Eh, que hace ya mucho tiempo, tanto como el 2018, quedó desfasada la cita, perdón, lo que plantea es que un beneficio del tratamiento es un efecto favorable. Ya sé que no son en los slides, pero es importante hacerlo en este caso. Es un efecto favorable sobre un aspecto significativo de cómo un paciente siente o funciona en su vida o sobre supervivencia. ¿Qué resalta? Efecto favorable. Y lo primero que plantea ISPOR es no empeora. Eso ya es algo favorable. Tengo una enfermedad. Vieron que todo lo que pasa con el tiempo siempre es para peor, nada mejora, ¿no? Pasamos los 40, se empieza a doler todo, siempre es para peor. Entonces, no empeoro, a veces mejoro y me previene. Eso es un efecto favorable. En su vida. Y eso tiene que ver con todas las dimensiones de la vida de una persona. ¿Sí? Y al final está la supervivencia. Hace que yo pueda vivir más. Entonces, un beneficio, sí, el beneficio del tratamiento, incluye o debería incluir al menos alguna de estas dimensiones. Todo esto tiene que estar reflejado, vamos a ver después,
en la fuente de datos. Entonces, alguien diseñó un ensayo clínico, que es la forma adecuada, ¿sí? Hasta ahora, para tratar de probar la hipótesis de que un nuevo medicamento tiene un efecto favorable sobre la salud de las personas comparado con lo que se hace habitualmente o comparado contra el placebo. Entonces, ensayos clínicos aleatorizados de seguridad y eficacia, ¿sí? Más o menos todos tienen claro, digamos, lo que es un ensayo clínico, pero también existe la posibilidad de hacer metaanálisis de ensayos clínicos, ¿sí? Es decir, con un criterio muy definido, es una revisión sistemática de la literatura, tratar de agrupar esas piezas de evidencia que son los ensayos clínicos e intentar dibujar una conclusión, de nuevo, con el menor margen de incertidumbre. Hay muchas trampas, no solamente hago un ensayo clínico o hago un metaanálisis que junto a cosas que son más o menos parecidas. Hay toda una técnica atrás, ¿no? Como siempre, el diablo está en los detalles, que son los que habitualmente, digo yo que soy un tecnócrata, deberíamos ver con más asiduidad. Entonces, estas son las fuentes de evidencia que tiene un decisor para tratar de definir si incluye o no incluye, financia o no financia. Ahora, ¿qué reporta un ensayo clínico? Vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? No hay que leer todo. Vamos a los conceptos. Ejemplo uno. Si yo tengo un producto que modifica la evolución de una patología de retina, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Y que la gente vea bien. Entonces, ¿cuál es la función visual? ¿No? Entonces, función visual. No empeora, mejora o previene el deterioro de la función visual, ¿no? Ahí estamos en eso. Ahora, ¿y esto cómo lo mido? ¿Le pregunto a la gente, ve bien o ve mal? Suena poco consistente. Sí. Máxime si al final del cuento tiene un costo incremental, así todo granote, ¿no? O sea, convencente, ¿no? Diría uno. Bueno, ¿cómo mido un outcome? A través de una cosa que se llama endpoint o punto final. Traducción en español. Endpoint o punto final. Entonces, un outcome se mide con puntos finales o endpoints. Y en este caso, lo que mide es una escala, que en español es MABC, que lo que mide es cuántas letras puede leer un paciente en una cartilla visual a determinada distancia después de aplicarle una corrección con lentes como para que tenga visión nítida. Y es una cartilla estandarizada, entonces todos los pacientes fueron evaluados con la misma cartilla de forma estandarizada. Entonces, lo que yo defino como función visual, que es algo intangible, está siendo caracterizado con este instrumento. Sin embargo, hay otros puntos finales que también son importantes, que es todo este palabrerío que está a continuación. Entonces, no es ve mejor o no ve mejor. Lee letras, sí, pero además pasa todo esto. Lo que pasa es que lo segundo es objetivo. Pues Claro, lo primero que usted dijo sobre cuántas letras es subjetivo, es lo que el paciente refiere, pero lo otro, es la tomografía, la perfecto, coherencia, eso es objetivo. excelente. Entonces, yo acá tengo algunas cosas que reporta el paciente y eso tiene que ver con Patient Reported Outcomes, ¿sí? Y otra cosa es lo que el observador, ¿sí? Que puede ser un observador independiente, ¿sí? Ciego, también reporta. Pero yo tengo que tomar la decisión en base a todos estos endpoints. ¿Cuál de todos estos es el más importante? A veces es fácil, otras veces no es fácil. Y para complejizar más las cosas, si yo digo supervivencia cardiovascular de una intervención, bueno, vive o no vive y tuvo algún problema cardíaco. Sin embargo, hay cuatro endpoints posibles para definir supervivencia cardiovascular. Muerte presencial instantánea, sin síntomas previos, esto es muerte súbita, ¿no? O empeoramiento, o muerte presencial entre los 60 minutos del inicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál de todos estos endpoints es el más importante? En ese punto, de nuevo, técnicamente alguien toma una decisión. El equipo de investigación que está desarrollando el fármaco dice, bueno, yo de todos estos endpoints me voy a parar en uno. O voy a combinar estas medidas y voy a transformar varios endpoints en un punto final o endpoint combinado. ¿Sí? Estos son términos que habitualmente se usan. Y un punto combinado puede tener como
muy bien dijo usted, la combinación de algo que es subjetivo con algo que es objetivo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, eso nos lleva a incertidumbre. No quiere decir que esté mal. Al contrario, por suerte tenemos los ensayos clínicos y por suerte tenemos la estructura de desarrollo de ensayos clínicos que tenemos actualmente. ¿Sí? Hace 60 años estábamos en medio de la nada, casi, ¿no? Y ahora estamos mucho mejor, pero seguimos teniendo incertidumbre. Entonces, los ensayos clínicos, en definitiva, lo que miden es la diferencia entre los puntos finales o endpoints entre el grupo que estuvo tratado aleatorizadamente con el standard of care o el comparador, ¿no? O sea, el cuidado habitual, versus comparado con la nueva terapia. Entonces uno podría decir que es una resta, básicamente, o un cociente, si quiere, ¿no? Siempre vamos a llevarlo a algo que podemos hacer. Es eso, ¿sí? Obviamente lo que hay es un andamiaje estadístico, porque te va a aplicar un test de hipótesis, definir un criterio estadístico de verdad, que al final del recorrido fue definido por un grupo de expertos matemáticos. O sea, ¿no? Siempre hay algunos márgenes de incertidumbre. El ensayo clínico tuvo que haber estado bien hecho, es decir, reclutó la cantidad de gente necesaria como para que la probabilidad de afirmar que A es mejor que el estándar de tratamiento tiene el poder estadístico necesario como para que la incertidumbre sea menor al 5%, que es el criterio de verdad científica. Entonces, hay muchas cosas de índole técnico que pasan, ¿no? Y pasan a tal punto que estas diferencias debieran, en el mejor de los mundos, reflejar, ¿sí? O poder ser interpretadas como indicadores de un efecto valioso o beneficioso, como lo definimos en los términos anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, no empeora, mejora, previene, vive más. ¿Sí? ¿No? Acá está el efecto valioso minimum effect, ¿no? Que no se lee acá, es el minimum effect es fácilmente definible, por ejemplo, en supervivencia. Dice, bueno, no se murió, ¿no? Poner un cardiodesfibrilador en alguien que tiene tal criterio evita que se muera de una muerte súbita arrítmica. Vivo, muerto, listo, vivo, ok. Pero en otras cosas es más difícil, digo, en función visual. Ver más letra, ¿me soluciona la vida, sí o no? En muchos casos, digo, vamos a hacer una respuesta. Sí, en muchos casos sí, por supuesto. Por eso se aprueban y disponemos de fármacos para tratar, por ejemplo, la retinopatía húmeda. Ahora, entonces, tiene que haber una relación, o hay una relación, entre el punto final y la medición, en definitiva, del outcome, ¿no? Yo mido el punto final como una variable operativa, operacional del outcome, ¿sí? O sea, evoca eso desde el punto de vista conceptual. Entonces, para hacerla más difícil, los que están en su casa la van a ver un poco mejor que ustedes, pero la voy a tratar de traducirla para todos. Esto es la matriz que propone ISPOR y es bastante aceptada. ¿No? Nosotros tenemos arriba lo que dice función, me tengo que sacar los anteojos, no veo letras. Función integral, es decir, todas las actividades afectadas por la enfermedad o el trastorno. ¿No? Es ese concepto de salud, ¿no? Ahora, si vamos a este punto, acá, actividades dependientes de la deambulación, por ejemplo, vamos a concentrarnos en ese punto. ¿Sí? Supongamos que es una enfermedad que genera algún tipo de trastorno de la movilidad. Bueno, ¿camina bien o camina mal? Definímelo. Entonces empiezo con el tema de los outcomes. Bueno, capacidad para caminar. ¿Cómo puedo medir la capacidad para caminar sin tener que preguntarle y que sea algo ambivalente y que tenga mucha incertidumbre? Porque me preguntan hoy, tal vez me duele menos hueso que el día de mañana y entonces hoy estoy mejor, ¿sí? Que mañana. Nunca va a pasar eso. Pero, caminata de 6 minutos. Entonces, de nuevo, yo lo que voy a reportar en el outcome es que el tratamiento A mejoró la cantidad de metros en un test de caminata de 6 minutos respecto del standard of care. Y caminar 40 metros, ¿está mejor o está peor? Y voy a ser más dramático todavía. Pagar N cantidad de pesos más
para que alguien tenga la chance de, porque no es que el 100% de la gente que tomó el medicamento A caminó 40 metros más. Algunos caminaron. O sea, le estoy dando la chance, porque los resultados se reportan con intervalos de confianza, ¿sí? O sea, hay variabilidad. No es que el 100, de nuevo, repito, no es el 100% de los pacientes tratados con esto caminaron 40 metros. O sea, yo te estoy dando la chance, incertidumbre. ¿Vale la pena invertir todo este montón de dinero para que alguien tenga la chance de caminar 40 metros? Y si uno responde desde lo afectivo, obviamente, porque todos nos merecemos tener la chance de estar mejor. Porque caminar 40 metros más cuando vos no te podés mover, te cambió la vida. Puedes ir hasta la esquina. Ahora, ¿qué costo de oportunidad? Me meto lo de la semana que viene, pero ¿qué costo de oportunidad estoy pagando? ¿Sí? Porque ya sabemos que tener una fábrica que fabrica billetes todo el tiempo no camina en ningún lado del mundo. Acá tampoco. Bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad que tengo? ¿No? Vamos a hacerlo más dramático todavía. ¿A qué grupo de bebitos voy a dejar sin vacunar? ¿No? O sea, alguien se va a quedar sin algo. ¿Sí? Pues la tengo que administrar de alguna manera. Muy dramático el ejemplo. Sé que muchas de las personas que están del otro lado, al igual que ustedes, van a discrepar de este ejemplo de dramático, pero siempre es una reducción al absurdo para exponer el concepto. Y así con otros endpoints o conceptos que nos hablan de no caminar adecuadamente. Puede ser medir la fuerza muscular o la velocidad de marcha, ¿sí? Y así, imagínense para otras áreas terapéuticas. Entonces, outcome se mide con un endpoint y el endpoint debiera reflejar la mayor cantidad de estos conceptos porque en definitiva lo que necesitamos es tratar de caracterizar qué es lo que es beneficioso para el paciente, qué es importante para el paciente. El señor del fondo, que trabajamos juntos, sí. Todo lo que digas de malo acá va a volver. Ahí quería llegar. Outcome beneficioso para el paciente. Y sí, Pero damos para el medicamentos paciente, para que la cuando gente esté hablamos de bien. individuo Sí. y pensamos en una inversión sobre el sistema o una reconfiguración del sistema en función de esa intervención, no es para el paciente, lo mejor para el individuo. Bueno, Según la definición, por ejemplo, o esa reflexión del NICE acerca de qué es lo realmente beneficioso para el paciente. claro, nosotros no tratamos poblaciones, nosotros tratamos los médicos, asistimos a personas, asistimos de a un árbol por vez, no pensamos en términos de bosque. Pero alguien piensa en términos de bosque. Entonces, por eso, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Es shakespeariano puro, y la verdad es que no es una forma de esquivar la respuesta, Gabriel, es lo que termina ocurriendo. Son mesas donde se toman decisiones, donde probablemente todos quedemos con algún grado de satisfacción, mayor o menor, y donde se deben integrar miradas. Entonces, cuando yo pienso en el interés individual, estoy viendo una parte. Hay otros que deben velar por el interés colectivo. ¿Sí? Forzosamente. ¿Por qué? Porque esa persona puede o no acceder a ese medicamento para tener la chance de estar mejor, como consecuencia que un sistema integrado y que no es solamente su capacidad de pago individual. ¿Sí? O sea, afecta a los intereses de todo el resto de los miembros de la comunidad. Entonces, esta tensión entre lo individual y lo colectivo es lo que en algunas sociedades lo han resuelto de diferentes maneras regulatorias. Argentina, quisiera creer, como desde hace 19 años está en camino de embarcarse. 19 años, pues yo hace 19 años que empecé a dedicarme a Health Economics. Bueno, entendemos que estamos en camino a poder hacerlo. Entonces, no, pero la decisión sobre el bosque no la puede tomar nunca el tipo que tiene el árbol de la. Porque tu prioridad, vos, igual que yo, somos médicos asistenciales, mi prioridad va a ser el paciente que yo tengo. Ahora, alguien por fuera de mi saber y entender, que ve el concepto de bosque y tiene como función asignar los recursos, tiene que tomar la responsabilidad de si esos 40 metros con ese costo de oportunidad se pueden
sustentar o no. Pero paradójicamente lo que usted dice, vaya que usted tiene experiencia asistencial, justamente los que toman las decisiones no tienen, digamos, mucha experiencia existencial, porque en general esas decisiones no las toman. Sí participan médicos, pero las decisiones no las toman médicos. Es que es importante que se construyan mesas de consenso y que se integren las opiniones de una forma estructurada y, vamos a decirlo, sana. ¿Sí? Entonces, un momento, Gabriel. Es tan importante eso que, al menos en mi opinión, los únicos países que han logrado achicar esta brecha, que es digamos, digamos, tensión irresoluble, por eso digo, es una mesa en la cual todos vamos a salir con algún grado de insatisfacción. Todos tienen voz y todos tienen voto, pero tiene que haber una cuestión de acuerdo. Entonces, en una mesa de negociación, como la que se plantea en muchos lugares del mundo, tienen que estar todos los stakeholders. Entonces, cuando se reúnen un grupo de financiadores y no tienen en consideración a lo que puede aportar la industria farmacéutica, se equivocan. Cuando se junta una cámara de la industria farmacéutica y no tiene en consideración lo que hacen los financiadores, se equivocan. Y estos dos sectores se equivocan todo el tiempo cuando no suman a los médicos prescriptores. Y obviamente voy a decir la verdad de perogrullo, que estoy obligado a decirlo porque lo decimos en toda la charla también, nos falta el paciente. ¿Cómo se presenta el paciente en esto? Entonces, por ejemplo, Conetec plantea esto, ¿sí? Y es una primera aproximación racional al problema. ¿Sí? Pero es la primera vez que se puede hacer una aproximación. No es la bala mágica, no es la mejor solución, pero es un avance. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde mi perspectiva? Creer firmemente en que la única posibilidad es la del consenso, la construcción de consenso. Y en esto me permito citar a la autoridad máxima de la obra social donde trabajo, ¿sí? Donde tengo uno de mis trabajos, que es OPECON, que se plantea esta solución tripartita o de consenso. Entonces, siempre tiene que haber una mesa de consenso. Cuando alguien pega un puñetazo y la quiere romper, se equivoca. Y cuando se equivoca, daña. ¿Y a quién daña? Fundamentalmente a los pacientes. Porque el objetivo central de esas mesas es que pueda haber acceso a los medicamentos. ¿A todos los medicamentos? No, a los medicamentos que aportan valor. ¿Y cómo definimos valor? A partir de algunos parámetros racionales. Es un poco el layout. Esto no es una solución, tampoco es una charla de café ni un grupo de autoayuda, pero sí plantear algunos elementos técnicos y racionales, porque yo no prescribo un antihipertensivo porque me parece. ¿Sí? Y no le prescribo a todo tipo que tiene la presión elevada, cuando lo veo, un antihipertensivo. Puedo hacer varias cosas. Entonces, en este caso también. Y eso también tiene que ver con involucrar al paciente. ¿Quiere tomar esto? ¿No quiere tomar esto? ¿Se banca que se le hinche la pierna con amlodipina? ¿No se banca? Vamos con los diuréticos, ¿no? Eso que pasa en un consultorio no es ni más ni menos que la reproducción en pequeña escala de lo que debiera pasar a nivel social. Pero bueno, para eso se necesitan organizaciones intermedias fuertes, se necesita un Estado que regule, ¿sí? Y que esté, de alguna manera, no que abarque todo, pero que esté. Entonces, de a poco, entiendo yo, se va avanzando en esta línea de consensos. Obviamente, estamos lejos de otros países que también tienen sus problemas. Pero bueno, digamos, un poco me fui lejos, disculpen al público que está del otro lado. Esto es un poco parte del contexto. Pero toda esta discusión tiene que estar basada en datos, ¿sí? En información. O sea, datos que construyen información. Y esa información debe ser lo más sólida, o sea, de nuevo, transparente, robusta, ¿sí? Y trazable, ¿no? Ese es un poco el punto. Entonces, siguiendo con el tema de los outcomes, entonces básicamente lo que tenemos es, digamos, un concepto de interés que de alguna manera tiene que ver con el outcome que yo voy a medir, o sea, aquello que entiendo que es importante para el paciente, pero que lo tengo que transformar en algo tangible, objetivo, como mencionaba usted, de medir, o en la objetivización de lo subjetivo, ¿sí? Entonces, tengo una escala que me refleja lo que el paciente dice que ve, ¿sí? Y asumo que eso es lo que ve.
¿no? Ahí estoy asumiendo cosas también, incertidumbre. Entonces, yo voy a tener algunas medidas indirectas y algunas medidas directas, ¿sí? La más indirecta de las medidas es esta que está en el extremo derecho, que son los biomarcadores. Entonces, yo a veces defino beneficio clínico porque bajo un biomarcador. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, mejora el recuento SD4. Elijan, ¿sí? Entonces, eso es un biomarcador. No es algo que el paciente me cuente. Yo mido eso. Y a partir de ahí, infiero, ¿sí? Otra palabra de central, infiero que hay un beneficio clínico. Vos decime, Víctor, cuándo... 5 minutos y hacemos un corte de 5 minutos. Bueno, entonces, ahora nos vamos a hundir en el pantano de tratar de extender el concepto de salud a la calidad de vida, ¿sí? Normalmente, vieron que en lo que mencioné previamente hablábamos de supervivencia, ¿no? Como uno de los paradigmas o de los puntos importantes para alcanzar. Entonces, básicamente, digamos, parte de la gente que la tiene muy atada, ¿no? Uno diría coloquialmente, son obviamente nuevamente los ingleses, que ellos tienen un libro que se llama el Green Book, que es un libro en el cual hay, digamos, plasma un acuerdo social respecto que, esto que dice la primera statement, ¿no? La medición del impacto en salud puede ser expresada en dos dimensiones, que es la longevidad, o sea, la supervivencia neta, pero también la calidad de vida. Entonces, todos sabemos, vivir más es algo deseable siempre, no necesariamente, ahora está de moda la longevidad, pero bueno, la longevidad ¿cómo? La longevidad con soledad, la longevidad con grados crecientes de disabilidad o disfuncionalidad, o una longevidad saludable. O sea, ¿qué calidad de vida yo estoy acompañando a esa longevidad? Y esta longevidad, entonces, está cruzada por situaciones vitales. ¿Me enfermo o no me enfermo? ¿A qué tratamientos accedo? ¿Sí? ¿Dónde estoy viviendo? ¿Mm? ¿Qué efecto asumo que va a tener esa nueva tecnología sanitaria eh, sobre mi longevidad, pero sobre todo, y esto, digamos, hago colación a lo que estaba, digamos, mencionado también por NICE y por ISPOR, ¿qué precio sanitario de salud pago al recibir el tratamiento? ¿Cuáles son los efectos adversos que yo enfrento con esto? Entonces, toda esa información, ¿de dónde sale? De los ensayos clínicos y de los metaanálisis. También está plasmada ahí, debería estar plasmada ahí. Entonces, juntar calidad y de vida con longevidad se hace a través de una medida que vamos a hablar luego, que está ahí abajo, que dice QALYS, o AVAX en español, que son los años de vida ajustados a calidad. De nuevo, es una medida técnica. Y después del intervalo vamos a sumergirnos en este pantano. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Mariano. ¿Hacemos un corte de 5 minutos? Bueno, entonces, el concepto de unir longevidad con calidad de vida, obviamente se apoya o nos evoca a este concepto que desde hace años, curiosamente surge de la industria hacia el mundo médico de decisores, pero lo tenemos que adoptar todos. Es el tema del patient-centeredness, ¿no? El paciente en el centro, cosa que no suele ocurrir. Pero a veces no suele ocurrir de la misma forma que tenemos el problema de la falencia ecológica, ¿no? En los estudios, ¿no? Es el estudio clínico agrupa personas y lo que me reporta es la verdad, en el mejor de los casos, en un grupo de personas. ¿Y cómo hago yo para trasladar eso a un individuo, ¿no? Esa tensión yo decía que es irresoluble, porque metodológicamente es irresoluble. Pero esto sí tiene solución, porque justamente el acercamiento de partes, que es lo que yo planteaba, digamos, de las mesas, una de los puntos, digamos, centrales para tomar decisiones. Y de hecho nosotros activamente desde el Instituto Universitario CEMIC promovemos
estos acercamientos, ¿no? Muy activamente promovemos esos acercamientos. Y un poco ahí, digo, hago el comentario de con quién trabajo, con Analia López, que no, probablemente muchos de ustedes la conocen. Regularmente hablamos de la necesidad de esto, ¿no? De los consensos que tiene que haber para unir partes, ¿no? Unir miradas sobre una realidad que es una, pero que, digamos, necesariamente tiene que estar contemplada de diferentes vistas. Pero esta imagen se tiene que romper. Y empezar a romper esto implica no volcarse de modo incremental hacia el sufrimiento del paciente, sino de un modo racional. Entonces, hace ya muchos años, ¿sí? Más de 50, diría yo, aparecen las Health-Related Quality of Life, o sea, la calidad de vida asociada a la salud específicamente. Y en el mejor de los mundos combina, digamos, la dimensión física, de salud física, también la mental, pero también el aspecto social, ¿no? Esto un poco nos evoca a la vieja definición de alma mater de bienestar biopsicosocial, ¿no? Tenemos ya muchos años, nos acordamos de esa definición. Entonces, básicamente, el eje acá es cómo trato de objetivizar lo subjetivo. Trato de objetivizar lo subjetivo cuando mido agudeza visual con una escala. El paciente me dice que ve la letra B larga, que está ahí en esa puerta, marco. ¿Cuántas letras B? Marco. Y acá es lo mismo. El paciente de alguna manera me tiene que contar cómo se siente en determinadas funciones vitales y yo tengo que tratar de transformar eso en algo objetivo, en algo mensurable, cuantificable. Siempre el problema central es ese. Entonces, acá obviamente vamos a echar mano de la econometría, que es una disciplina que ha tratado de objetivizar las preferencias, ¿no? Digo, si una de las virtudes que tiene la economía es justamente estudiar sistemáticamente las preferencias, y obviamente parte de esto está, digamos, teñido con el conocimiento que viene de las ciencias neurocognitivas, ¿no? Es un clásico, yo no lo hice, pero es un clásico hablar del trabajo de Kahneman en su libro Think Fast and Slow, ¿no? Digamos, y cómo la heurística juega un papel en esto. Entonces, son varias las disciplinas que aportan a esta materia. Entonces, surge acá el concepto de utilidad, ¿sí? Que también para una cultura latina como la nuestra, hablar de salud y algo utilitario son conceptos contrapuestos, pero en realidad utilidad viene justamente de la economía, de una teoría, perdón, que adelanto, es la teoría de la maximización de las utilidades, pero básicamente lo que implica es tratar de asignarle un valor numérico a un estado de salud. Entonces, por ejemplo, una escala de 0 a 1 punto, ¿sí? Sentirse completamente sano vale 1 punto, no poder caminar normalmente vale 0,75 puntos. Ya no es el test de caminata de 6 minutos. Le pregunto a cada sujeto de investigación esto. Y muerte, obviamente, es 0 puntos, ¿no? Entonces, acá me dicen que el internet se ve perfecto. Yo lo lamento por ustedes. Decidieron venir. Básicamente, lo que yo tengo que definir es bien, con precisión, cada uno de estos estados de salud. Entonces, ¿qué es sentirme completamente sano? ¿Qué es no poder caminar normalmente? ¿Qué es normalmente? ¿Sí? Entonces tengo que tener definiciones a priori para que yo tenga la menor incertidumbre posible, la mayor certeza posible, que cuando alguien me dice 0,75 refleja algo que es bastante parecido a lo que ocurre. ¿Sí? De nuevo, es todo muy gelatinoso, muy jabonoso a veces, pero bueno, así es la vida. Entonces, cuando yo pienso en describir la utilidad, es decir, este concepto de utility, tengo que definir con precisión el estado de salud, soy redundante respecto a esto, tengo que evaluar esta utilidad en relación a un aspecto más grande, que puede ser el sistema de salud,
o pacientes que tienen la misma condición. Y lo que tengo que medir son síntomas específicos de una enfermedad, ¿sí? Eso sería lo ideal, pero también tengo que medir aspectos generales de la salud, porque no es solamente un síntoma específico, sino tiene que ver con el sentido amplio, por eso hablamos del well-being, ¿no? O sea, cómo se siente el paciente en su función social. Y esto se puede, digamos, evaluar a partir de diferentes niveles o dominios. Hay algunas técnicas específicas que abordan directamente la medición de la salud en una enfermedad determinada. Por ejemplo, acá ponemos una escala de hiperplasia benigna prostática de la Asociación Americana de Urología, donde toma algunos síntomas muy tangibles desde el punto de vista de la micción en varones, ¿no? Intermitencia, urgencia miccional, nocturia, vacío incompleto de la vejiga. Y le dice, bueno, califique de 0 a 5 puntos. Entonces el paciente puede calificar. Entonces esto es algo directo. Ahora, directo respecto de esa enfermedad y los síntomas de esa enfermedad. Por lo tanto, el siguiente punto es, bueno, ¿cómo yo articulo el tema de esta medición y de la utilidad con el concepto de preferencias que yo había hablado previamente, que es el otro concepto que uno dice, bueno, a mí me dan un tratamiento y me dan otro, que es un tratamiento nuevo y el tratamiento que yo tengo previamente. Bueno, ¿esto cómo me impacta en la salud? Entonces acá también nuevamente aparecen conceptos que vienen de la economía, específicamente de la teoría de juegos, y uno es, son técnicas de nuevo, para la cultura latina están muy lejos, pero en el mundo sajón esto fluye, ¿sí? Están todos los días. El concepto de odds, de chance, de apuesta, de transacción, prefiero esto en lugar de esto, está todo el tiempo. Y en la econometría más aún. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir la preferencia o utilidad de un paciente diciéndole con qué probabilidad le resulta indiferente permanecer en el estado de salud X o en el estado de salud Y durante una N cantidad de años. ¿Sí? Básicamente, como está puesto en negrita, me da lo mismo tener migraña que tener una probabilidad determinada de morir, ¿no? Son preguntas estandarizadas que se hacen a los pacientes para tratar de caracterizar. Entonces, bueno, ¿qué probabilidad tiene de estar muerto o de tener migraña frecuente en urina? O sea, ¿a dónde le asigna su preferencia? Bueno, yo, 25%. Y eso es algo arbitrario que contesta el paciente, pero es su preferencia, es lo que dice. Entonces, de nuevo, estas técnicas, como ya todos podemos percibir, tienen el cuestionamiento que intentan estandarizar, pero son preferencias. Es objetivizar lo subjetivo. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir esto? Que si una población o un paciente contesta 25% de probabilidad de que prefiere una cosa que la otra, implica que el estado de salud migraña frecuente durante un año tiene una utilidad de 0,76. Entonces, estas son técnicas de econometría. Esto habitualmente no está en la información de los ensayos clínicos que leemos habitualmente, pero está en los estudios de economía de la salud. ¿Sí? Todo el tiempo está presente esto. ¿Quién mira mucho esto? NICE mira mucho esto. IQVIC en Alemania. Haas mira esto. Conitec en Brasil. No sé específicamente el caso de Conitec. No lo sé yo específicamente y pido disculpas por esta ignorancia aplicada. Pero básicamente esto existe. La otra técnica que existe es el time trade-off, ¿no? Esta es un poco más, sí, bueno, ¿cuánto tiempo estoy yo dispuesto a dejar algo a cambio de un beneficio? Entonces, ¿cuántos años en pleno estado de salud tiene que vivir usted como para que le resulte equivalente estar durante 10 años en el estado de salud A y luego morirse sin dolor? Estas son preguntas reales de estudios de utilidad para tratar de ver cómo valora la gente, qué utilidad le da, ¿sí?, a la salud, no utilidad de uso, ¿no? Utilidad en este sentido econométrico. Un año, ¿eh? Cantidad de años, 6 años, 10 años. Supongamos que la población reporta, eso está en el SAIS. Esto implica que el estado de salud A tiene una utilidad de 0,60. Entonces, ¿cómo se trata de eso? Si es un paciente, es ese dato. Después vienen varios pacientes, y ahí tienen algunos aspectos estadísticos netamente.
¿Qué tomamos? ¿La mediana o la media? En general se toma la mediana porque tiene distribución asimétrica, ¿no? De nuevo, detalles, lo vimos en bioestadística, allá, lejos, en el tiempo. Pero no es lo mismo la mediana que el promedio, ¿sí? Parece tonto, pero es central en esos detalles para poder darle verosimilitud o certeza a la evidencia. Otro método directo es, te pregunto sobre una escala de salud. Y esto es una imagen, un facsímil, diríamos en otra época, de la VAS, la Visual Analog Scale del EQ5, ¿sí? Que es del Europe World Group. Entonces, hoy, usted, ¿cómo se siente en su salud? 0 es estar muerto. 100 es el mejor estado de salud que haya experimentado en su vida. Bueno, marco tanto, ¿sí? Entonces también digamos, conceptualizar de esta manera. Luces y sombras. Obviamente, Standard Gembry es el más adecuado desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué? Porque ese ha sido el más reproducido, es el más estable. O sea, cuando se hacen, digamos, estudios de control, ¿no? De validación, suele ser el más adecuado. Pero requiere mucho tiempo, requiere que la gente entienda qué le están preguntando. Entonces, depende mucho del proceso de transculturalización. Es muy dependiente de eso. Funciona bien en algunas sociedades sajonas, no en todas, y funciona más o menos en, digamos, poblaciones latinas. También tiene que ver con el estatus socioeconómico de la población que estamos evaluando. O sea, de nuevo, esto es ciencias sociales. ¿Sí? Esto es ciencias sociales. Si la medicina es no exacta, esto también es no exacto. ¿Mm? Pero no está ni bien es ni la mal. opinión del paciente. ¿Cómo? Es la opinión del paciente. Claro, obvio. Es 100% subjetivo. ¿A quién le estamos dando salud? Al paciente. Sí, sí. Tenemos que tratar de que esa voz esté de alguna manera estandarizada. ¿Sí? Tenemos que tratar de que esa voz esté estandarizada de alguna manera. De nuevo, yo estoy diciendo que esto es una bala mágica y es lo mejor. Es lo que se viene haciendo. Y hay, digamos, muchísimos desarrollos teóricos para optimizar este sistema. El trade-off técnicamente también es adecuado, es un poco más fácil intuitivamente, pero ¿qué pasa? El tema es el largo plazo, ¿no? Cuando yo tenía 20 años, un señor de 40 me parecía casi un coetáneo de Tutankamón. Bueno, ahora tengo 55. Y cuando digo gente grande, estoy pensando. Y miro admonitoriamente a las personas que tengo alrededor cuando dicen grande. ¿Qué decís? ¿Qué es grande? Digo a los alumnos de la facultad. ¿Qué es grande? ¿No? Ojo con lo que decís. Entonces eso también es un tema. Y la realidad es que todos pasamos por un proceso de alfabetización médica, ¿no? Le decimos nosotros los médicos. Es decir, a medida que va pasando el tiempo y voy viendo gente con condiciones, enfermedades, y yo mismo tengo condiciones, enfermedades, empiezo a ver la historia diferente y tengo una percepción diferente. Mis preferencias son diferentes. Y son diferentes a las de un colega. Entonces, pero bueno, así son las ciencias sociales. Lo que me parece es que no podemos vivir, al menos los médicos, ¿no? Porque hablábamos antes de los médicos no podemos vivir en un cubículo reduccionista donde todo es la P y la ciencia. Porque el sistema científico está inserto en un sistema social y es parte del sistema social. Y para comunicarse con los otros sistemas, ¿sí? Y esto es, digamos, una mirada sistémica, por ejemplo, la de Luhmann, tiene que haber reduccionismo, pero sin dejar de saber que hay complejidades atrás. Entonces, hago reducción de conceptos para comunicarme, pero no puedo relegar todo lo anterior. Entonces, es el tema. De nuevo, de última es más sociológico que otra cosa, me parece, ¿no? Más sociológico que otra cosa. Entonces, de nuevo, y no hay cosas que estén bien o estén mal. ¿Sí? Son ordenamientos, y nuestro ordenamiento no es el peor del mundo. Es un ordenamiento. Y estamos evolutivamente yendo hacia cosas. Hace 30 años atrás no teníamos, nadie sabía qué era el AGNET. Bueno, no fue AGNET, fue CONETEC, gracias a un montón de gente que tuvo coraje y escribió ese proyecto. Y hubo mucha decisión política en sostenerlo. Y ahora se plantea la NEFITS. Y hay un trade-off
¿sí? Y nadie es demasiado bueno, ni demasiado malo, ni demasiado feo, ¿no? ¿Se acuerdan de la película de Clint Eastwood, El feo, el sucio y el malo? Ni el feo tan feo, ni el bueno es tan bueno, ni el malo tan malo. Entonces, digo, color predominantemente en la historia es gris. Sí, Don Kershaw, y por ahí vamos. Y finalmente están las escalas de puntuación, que obviamente son mucho más prácticas, pero si vos me preguntas a mí cómo me siento, y hoy te contesto otro, y tal vez pasado mañana te contesto una cosa diferente. ¿Sí? Me hizo efecto el medicamento, entonces me cambió la percepción. O vine de otra forma. Ahora, hay otras formas mucho más elaboradas de evaluar la calidad de vida asociada a la salud. Y esas formas son cuestionarios complejos, como el Short Form 36, que tiene 36 preguntas y aborda un montón de dimensiones, o el EQ5D-DL, ¿sí? Asociado a una escala analógica visual, que es la que mostramos anteriormente. Esto, Sergio Goldman se va a encargar de la ingrata tarea de desarrollar más de estos conceptos, pobre Sergio. Por eso con cariño, es una persona a la cual yo he aprendido muchísimo. Pero básicamente lo que permite es tener 5 dimensiones, y cada una de estas dimensiones, que tienen que ver con ansiedad, depresión, movilidad, cuidado personal, actividades de la vida diaria, dolor, disconfort, tiene a su vez 5 niveles, ¿no? Desde sin problema a problemas extremos, una discapacidad profunda. Entonces trato de tener mayor precisión respecto a lo que pasa. Sí. Tengo una pregunta de Oscar. Dado la subjetiva de la medición del ABAC, ¿son transpolables entre poblaciones diferentes los estudios de costo-utilidad para una patología definida? Excelente pregunta. Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. ¿Sí? Diapositiva muy cara a mis sentimientos, que siempre mostramos, no en esta ocasión. Y está bien, porque los años de vida ajustados a calidad que se nutren de esto, como vamos a ver, tienen ese problema. ¿Y cuál es uno de los problemas más grandes que tenemos en esta jurisdicción? Que no tenemos estudios de calidad de vida locales. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, digamos, ¿qué hacemos? Digo, me pongo en el rol de hacedor o investigador de economía de la salud. Bueno, asumimos los quali reportados en la literatura. No porque sea lo mejor, sino porque es lo mejor que tenemos. ¿Sí? Pero Oscar lo que plantea es completamente cierto, es una de las grandes limitaciones que tenemos localmente. Por eso es tan importante que la industria, que es justamente quien desarrolla los estudios, incorpore las evaluaciones económicas y nos comparta, ¿sí? A quienes tenemos que desarrollar los estudios, bajo contrato, ¿no? De confidencialidad, ¿se entiende? Los datos de calidad de vida de las regiones, ¿sí? De cada región. Entonces, bueno, 17.000 pacientes por rama de un estudio gigantesco. Bueno, ¿cuánto entró a Argentina? 1.200. Bueno, esos 1.200, dame los datos de efectividad clínica, perdón, de eficacia, pero también contame la evolución económica, la utilidad. Y ahí me puedo aproximar. Obviamente, si tiene 17.000, va a tener menos poder, pues estoy reportando 1.200. Pero es un poco mejor que lo que tenía. Gabriel. Pero eso, ¿es utilidad idealmente dentro de un ensayo? Claro, estamos hablando que el origen el origen primario de la información de una innovación viene en un ensayo clínico. Ahora, en muchos casos, los ensayos clínicos no tienen montada una evaluación económica al lado o en paralelo. Entonces, ¿de dónde viene esta información? Y esta información viene de estudios como este. Gracias por darme tiempo. Y esto es un estudio epidemiológico que hicieron en Argentina. ¿Sí? Gente de terapia intensiva. Entonces, vamos a leer de acá. Carga de síntomas y calidad de vida relacionada a la salud en pacientes supervivientes a unidad de terapia intensiva, estudio prospectivo del cohorte. Esta gente, que yo no lo conozco a ninguno, hay que hacer un monumento. ¿Sí? Porque ¿qué hicieron? Una patriada. Se tomaron ese trabajo. Estudio prospectivo, pacientes adultos, unidad coronaria en un hospital universitario, ¿sí? Con ventilación mecánica, que sobrevivieron y les hicieron. ¿Qué les hicieron? Un EQ5D completo, que es lo que tienen reportado a la izquierda, en el panel A, el que tenía las 5 preguntas con 5 dimensiones, y la escala analógica visual. Y lo que reportaron es esto. Entonces, este dato yo lo puedo utilizar
para una patología en la cual el tratamiento modifique la experiencia de paciente internado y ventilado. Por ejemplo, un antibiótico en una bacteria multiresistente que genera neumonía. Entonces yo puedo tomar la utilidad de acá. Y yo digo, si el paciente no pasa por ventilación mecánica, la utilidad va a ser tanto. Si pasa por ventilación mecánica, va a ser tanto. Y obviamente fíjense que a medida que va pasando el tiempo, lo que va cambiando también es la calidad de vida reportada. Entonces, puentes de eficacia y seguridad, el ensayo clínico. Fuente de calidad de vida, si está en el ensayo clínico, tomamos eso, pero en muchos casos hay personas que se dedican a eso, ¿sí? Yo me quedé a mitad de camino, a mediados de los 2000. Hice un estudio que nunca llegué a transformar en nada. Pero junté los datos, 468 adultos mayores con insuficiencia cardíaca. Aprendimos un montón, no lo pudimos publicar nunca porque, bueno, nada, cosa de la vida. Pero hay mucho de esto. Entonces la información viene de acá, ¿sí? O de acá, ¿sí? Que es otro ejemplo. Esto es calidad de vida asociada a la salud en pacientes con cáncer colorectal metastásico asociados con la respuesta inflamatoria, RAS o BRAF, ¿no? Según el estatus de mutación. Y básicamente lo que analizaron es si había variación teniendo o no teniendo la mutación en la calidad de vida, asumiendo grados diferentes de respuesta a los tratamientos, ¿sí? Traigo estudios viejos simplemente porque no tengo ganas de pelearme con nadie en tiempos contemporáneos. Gabriel pregunta, No, mientras tomo agüita. más o menos apuntando a eso, a veces cuando nosotros tenemos estudios que plantean determinados resultados por una intervención a nivel poblacional o estudios de vida real, cuando intentamos compararlo con un estudio o con un ensayo, a veces las comparaciones son difíciles y, bueno, nunca cuando se lleva los resultados de un ensayo a la vida real, la traducción es simultánea. En esto parecería que incluso la diferencia puede ser mayor. Agarro estos casos de pacientes con cáncer de mama y voy a un tratamiento nuevo que en un ensayo hicieron un estudio de calidad de vida y le da todo y digo que, comparo los resultados de calidad de vida en la vida real y dentro de un ensayo y cómo hago esa comparación. Exacto. Es difícil de hacer, porque cuanto más eslabones hay en una cadena de inferencia, mayor es la probabilidad de error o incertidumbre, ¿no? Entonces voy arrastrando ese error metodológico que a veces es inconmensurable, o sea, no es medible, ¿sí? Es un gran problema. Pero de nuevo, no todo se basa en AVAX o QUALIS, para Oscar que planteaba la dificultad metodológica. Yo también puedo medir en años de vida ganados, directamente, life years, ¿no? ¿Sí? O en otras medidas, como los DALE, Disability Adjusted Life Year, ¿sí? O DALES, hay otras formas más. Solamente estoy presentando, aparte de los años de vida, la supervivencia pura, digamos, el actor más conocido que es el AVAC, como medida de longevidad y calidad de vida asociada. Entonces, ensayos clínicos son una fuente, pero otros estudios, digamos, de índole epidemiológica, estudios de cohorte, también son fuentes. Ahora, ¿cómo opera el QALY? ¿Cómo opera la utilidad y el QALY? Entonces, básicamente es una operación matemática, ¿sí? Entonces, multiplico la calidad de vida, las utilidades, por ejemplo, por el EQ5D, ¿sí? Por un tiempo determinado. Ejemplo, una persona en pleno estado de salud reporta una utilidad de 1, ¿no? La utilidad va de 0 a 1. 1 es estoy fenómeno. Sufre un accidente de tránsito que le implica no poder hacer deporte nunca más. A mí, por ejemplo, no me importaría mucho porque no soy muy afecto al deporte. Pero esta persona, a los 3 años del accidente, reporta su calidad de vida de 0,5. Reporta que porque le dice que está a la mitad, como los jugadores de fútbol, estoy 70 puntos, 50 puntos, 50%. No, estandarizadamente, ¿sí? Mismo cuestionario. Entonces, digo, es un año, ¿sí? Con una calidad de vida de 50%, entonces ha perdido
1,5 quali, ¿sí? De 0,5 por calidad por 3 años de vida. ¿Sí? 0,5 por 3 es matemáticamente muy appealing, ¿no? Bueno, mira, está todo estandarizado, no puedo cuestionar nada. Sí, puedo cuestionar un montón de cosas. Todas las cosas que se le están ocurriendo, más las que ya dijimos acá. Ahora, ¿qué pasa? De nuevo, hasta hace unos años atrás, lo único que teníamos para tratar la hipercolesterolemia eran las estatinas solamente. A principios de los 2000 apareció el ezetimibe, y después los inhibidores de PCSK9, y ahora y vamos sumando cosas. Chía. ¿Cómo? La Chía también. Y como verán, no mencioné las medidas higiénico-dietéticas. Pero le voy a meter un poco de apuro a esto. Fuimos evolucionando. Con esto pasa lo mismo. La medida estandarizada hasta ahora es el PAR. Pero de nuevo, no es la única medida y tiene problemas, ¿sí? El problema principal es que está bien, estandarizada, todos sabemos a qué nos referimos. En muchos lugares, como en el Reino Unido, ya hay tantos pounds por quali ganado que me aporta una tecnología sanitaria, ¿sí? Sin embargo, un quali es un quali. Un quali vale lo mismo siempre, ¿no? O sea, esos 3 años fueron igual para el señor que tuvo el accidente. Es lo mismo si yo acabo de decir que, y todos, digamos, nuestra experiencia vital se confronta contraintuitivamente con el hecho de que es lo mismo. Si cada año que pasa estoy peor porque me duelen más las rodillas y no logro bajar de peso. O lo que fuera, ¿sí? O lo que fuera. Entonces, ¿cómo me querés hacer creer a mí que esto es exactamente igual a lo largo del tiempo? Bueno, ese es uno de los problemas del quali, ¿sí? Y eso es, esa objeción tan campechana que menciono tiene mucho sustento metodológico atrás, por eso la traigo a colación. Entonces digo, bueno, ¿es lo mismo vivir un año en plena salud a los 25 años que a los 88? Esa es la pregunta que todo el mundo empezó a hacer hace ya muchos años en relación al quali, y por eso hay muchos desarrollos teóricos que intentan, hasta ahora infructuosamente, darle una vía que permite superar estas dificultades. Y el otro tema vinculado a la dificultad del quali es, de nuevo, si yo ya no es 25 u 88, si yo tengo una enfermedad terminal a cualquier edad de la vida, un quali, un año, ¿no? Con calidad de vida es lo mismo. Entonces, para las enfermedades terminales, ¿sí? O de end of life, resulta que no es lo mismo. Y de hecho, NICE, hace ya muchos años, hizo como una reinterpretación de cómo valoraba los qualis para condiciones, digamos, para enfermedades o condiciones que implican, digamos, enfermedades terminales respecto de otras, y cambió su approach metodológico. Y de hecho, reclasificó un gran porcentaje de estas tecnologías que anteriormente le habían dicho que no, y lo reclasificó. Pero esto vale para el Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Reino Unido tiene el Green Book, que refleja un consenso social, y tiene el NICE, que refleja un consenso social, en un país que tiene un pagador pero evidentemente único, que tiene ahora, digamos, necesidades, y se está cuestionando si esto funciona o no funciona. O sea, no es una bala mágica, ¿sí? No existe la bala mágica. Lamento decir. No tengo la solución, nadie tiene la solución. Lo que tenemos es construir consensos para ver cómo operamos de una manera en la cual nos sentimos todos con el mayor confort posible, o la contrapartida con el menor disconfort posible como sociedad. Entonces, hasta ahora no hablé de dinero, casi, ¿sí? No hablé de guita. Y hablé de información, datos que envían información. Entonces, un ensayo clínico que dijimos todos era tal vez lo mejor, tal vez tiene algunos problemas metodológicos. Entonces, por eso no todo lo que reluce es oro. Tengo un ensayo clínico, tengo un metaanálisis de ensayo clínico. Bueno, veamos metodológicamente cómo es esto. Entonces, ¿qué hay? Hay una jerarquía, digamos, una prelación, dirían en derecho, respecto de qué refleja menor o qué tiene
mejor chances de caracterizar la verdad en términos científicos? O el acercamiento a la verdad, la aproximación a la verdad. Bueno, un ensayo control aleatorizado, ¿no? Un randomized control trial. Bueno, digo, es la forma estandarizada, es lo que más a uno dice, bueno, si tengo un ensayo clínico, la verdad es que tengo más garantía que si tengo un estudio observacional, donde no tengo control de situación. Y por debajo de eso están los estudios de caso de control, ¿no? Que tienen la posibilidad de unos sesgos metodológicos abrumadores. No es el objetivo de esta exposición hablar de eso, pero le puedo preguntar a ChatGPT para ver qué dice. Y así vamos en la taxonomía cada vez más abajo. Y al final, ¿qué está? La experiencia de los expertos. ¿Sí? Que en las vías cardiovasculares es nivel de evidencia C, opinión de expertos. Entonces, a veces nos sientan a los expertos, nos preguntan un montón de cosas, y nosotros, desde nuestro mejor saber y entender, respondemos que lo mejor para los pacientes con enfermedad A es usar la tecnología sanitaria Z. Nivel de evidencia C. Nivel de evidencia C está abajo de todo. Arriba mayor certidumbre, abajo mayor incertidumbre. Entonces, cuando tenemos una guía práctica clínica que está llena de C, me refiero al sistema de clasificación americano, por ejemplo, ¿no? Tenemos un problema de incertidumbre y tenemos que confrontarnos con eso. Porque tal vez no hay posibilidad de tener otro tipo de evidencia. Porque es una enfermedad rara, ¿sí? Porque hay poca evidencia, por estudios son chicos. Entonces no está mal, pero tenemos que declararlo, tenemos que saber. Opinión de expertos, abajo en la taxonomía. Entonces esta jerarquía es importante, pero yo decía, puedo tener un ensayo clínico en el tope, y ese ensayo clínico no está dando cuenta de un outcome importante para los pacientes, porque mide un endpoint que no es relevante. Entonces, esto que estoy trayendo a colación viene de GRADE, que es una colaboración internacional que se utiliza muy frecuentemente para, digamos, evaluar la calidad de la evidencia, es decir, a mayor calidad, menor incerteza, mayor certidumbre de que la calidad de la evidencia o que la evidencia responde a la pregunta. Entonces, por ejemplo, este es un caso que está en el Gradebook, lo traje de ahí. Bueno, el outcome a medir es mortalidad, atención hospitalaria, si tuvo neumonía, por ejemplo. Bueno, y lo definen como crítico para la decisión. Entonces, el medicamento A modifica la mortalidad, es importante. Perdón, el ensayo clínico evalúa el impacto del medicamento A contra un comparador sobre mortalidad, es importante. La hospitalización también es importante, es crítico. Acá es un ejemplo. En muchos casos, cuando uno analiza qué piensan los pacientes, por eso la importancia también de tener la voz de los pacientes no quieren vivir más. Los pacientes quieren tener, tal vez, menor progresión de enfermedad. Y ahí aparece la supervivencia libre de progresión, que se ve tanto en los ensayos clínicos de oncología y de oncohematología. Entonces, tal vez no quieren vivir más, tal vez quieren vivir lo que sea que tengan que vivir sin que la enfermedad los vuelva a aterrar, a impactar nuevamente. Entonces, depende de cada, pues el ensayo clínico puede estar bien construido, pero si no aborda un outcome relevante para el paciente, ahí pierde, ¿no? No nos informa tanto. Y el otro problema es, esta tabla se lee de la siguiente manera. En la primera columna dice calidad de evidencia, alta, moderada, baja, muy baja. Y a la derecha está el tipo de estudio, el diseño de estudio, puse técnicamente. Entonces, si es un ensayo controlado aleatorizado, uno automáticamente dice, bueno, tiene alta calidad. Pero, en las otras dos columnas, tenemos algunas condiciones técnicas, el diablo está en los detalles, técnicas que hacen que incluso un ensayo clínico pueda tener menor calidad metodológica. Al reducir la calidad metodológica, la certidumbre con la cual el ensayo clínico puede afirmar que A es mejor que B sobre el outcome tal, es menor. Eso es lo que me está diciendo esto. Entonces, Grade tiene el delicioso encanto que es un abordaje racional internacionalmente utilizado para abordar la calidad metodológica. No es una bala de plata, no es una bala mágica, pero ayuda bastante y nos da racionalidad en el proceso. Un tema.
y ya miran el reloj y me voy apurando cada vez más. Los ensayos clínicos son la forma estandarizada, ¿sí? Pero los ensayos clínicos, lo mencionaron varios de ustedes, lo que reflejan es la realidad dentro del ensayo clínico. Es decir, tienen que tener lo que se llama técnicamente validez interna, mucha validez interna. Pero ¿cómo extrapolamos eso? ¿Sí? Entonces, si la realidad fuera como un ensayo clínico, el ensayo clínico ya nos cuenta todo, no necesitamos más nada. ¿Sí? Esta frase se la robé a uno de mis mentores, que es el doctor Claudio González. Pero está buena, es muy característica. ¿Y en qué punto, y esto va un poco a colación de lo que decías vos, Gabriel, Gabriel Casiraghi, en algunos casos, algunas administraciones sanitarias acuerdan condiciones de uso que son exactamente iguales a las del ensayo clínico. Entonces hay muchos ejemplos, ¿sí? Esto lo hemos visto en el curso de Medicina Basada en Valor el año pasado que organizó el instituto. Hay muchos ejemplos donde cuando el sistema de salud opera con criterios de uso, es decir, gobernanza pautada, ¿no? Nadie hace cosas por fuera de las condiciones de uso, y esas condiciones de uso son similares al ensayo clínico, los resultados son iguales al ensayo clínico. Y eso permite tener la garantía que se invirtió el dinero en el nicho, grupo de pacientes que más beneficio clínico iban a tener. ¿Sí? Esto consensuado con la compañía productora de tecnología sanitaria. ¿Sí? Hay casos en Cataluña documentados, está muy documentado esto. Entonces, a veces, si reproducimos lo que es el ensayo clínico en la vida real, tal vez tenemos esos resultados tan consistentes. Y una Dígame. pregunta breve relacionada a eso. ¿Por qué no hay cierta también presión de parte de las agencias reguladoras de empezar a poner los outcomes de los trabajos, digamos, teniendo en cuenta el valor de que uno espera para la aplicación de ese medicamento? Excelente pregunta. Ese abordaje se llama Early Access. ¿Sí? Y el Early Access es una estrategia que, digamos, no ocurre en países como Argentina, pero sí ocurre en muchos países centrales, donde la compañía que está por lanzar un programa de investigación clínica, probablemente ya pasará a fase 1, digamos que es en voluntarios sanos, y empieza la fase 2, acuerda con la administración sanitaria donde intenta lograr tener acceso, cuáles van a ser parte de esos outcomes. Early Access existe y se implementa. En Argentina, obviamente, estamos en otro, digamos, planteamiento geopolítico. Y Brasil también está en otro planteamiento geopolítico. Porque a veces las mismas agencias que terminan regulando o poniendo un freno a una determinada financiación dicen, bueno, no me reportaste la sobrevida, no me reportaste la mortalidad, me reportaste esto, pero no esto, y vos decís, bueno, pero esto es lo que yo te propuse y vos me aceptaste esto. Justamente por eso las compañías farmacéuticas promueven o están promoviendo cada vez más la Early Access. Estoy hablando de países centrales, ¿sí? No nuestras latitudes. Se está promoviendo esta estrategia. Y justamente lo que hace es eficientiza el proceso de investigación. Por lo tanto, desde la perspectiva del productor de la tecnología, tiende a reducir el costo y eso obligatoriamente debe o debiera impactar sobre el precio final, perdón, sobre el precio con el cual se van a sentar a negociar, que es diferente del precio final. Eso textual. Entonces, eso también, de nuevo, ¿no? Derecho a la salud, bienes y consumos, y digamos, hay estas cuestiones que, de nuevo, en Argentina, a mi modo de ver, tenemos, digamos, como un problema gigante en hablar de dinero e intereses comerciales, y para mí, cuanto más transparentes seamos, mucho más fluido va a ser como en otros países. Entonces, decía, puedo tener el mejor ensayo clínico, con un outcome bien puesto y bien ejecutado el estudio, entonces va. ¿Cuáles son las dimensiones que mide la calidad? Bueno, por ejemplo, si tiene inconsistencia en los resultados, son varios tipos de, digamos, en varios estudios, si las comparaciones son directas o indirectas, ¿no? Esto que hablábamos de, tengo un biomarcador que me refleja que está bien, ¿sí? Eso sí, digamos,
o tengo un estudio, pero no comparo directamente con otro, ¿no? Los famosos estudios head-to-head. Hay una serie de puntos que son técnicamente importantes, y lo estamos haciendo un pantallazo, no es un curso de Grade esto. Y lo que Grade no habla, pero que hace años venimos todos hablando para que ocurra cada vez más, son los estudios de vida real. Entonces, ¿qué es un estudio de vida real? A veces hay una imagen demasiado elaborada. Un estudio de vida real es lo que puede hacer un centro de salud reportando la evolución de sus pacientes, ¿sí? O un sistema de salud reportando qué es lo que le pasa a sus pacientes tratados con. Entonces, eso es evidencia de vida real también. No hace falta un mega hiperensayo de valor. A veces con cosas sencillas podemos tener datos de vida real. Nosotros con el grupo de CEMIC hemos hecho evaluaciones de vida real sobre cosas que reportaban los grupos médicos, por ejemplo, de tecnologías sanitarias como reemplazo de válvula aórtica percutánea, ablación, ¿sí? Eso es vida real. Entonces, básicamente, digo, hay un punto de calidad de evidencia que es lo que va a decir si el dato es verosímil o no, qué grado de certidumbre tiene. O sea, fíjense la relevancia que tiene esto. Estos son, digamos, pongo de nuevo énfasis, cuáles son algunos de los puntos que afectan la calidad de la evidencia. ¿Contra qué se comparó la nueva tecnología sanitaria? Se comparó contra un muy mal comparador, por lo tanto me magnifica el beneficio, ¿no? Si yo me comparo contra agua, trombolíticos contra agua, probablemente un muy mal trombolítico sea un gran avance tecnológico, ¿sí? Lo cual tal vez teóricamente me habilite a mí a tratar de maximizar mis utilidades pecuniarias, pero estoy comparando contra agua, y si me comparas este trombolítico contra otro trombolítico, contra angioplastia, ¿cómo te irá? Entonces el tema del comparador es importante, pero el comparador también tiene que reflejar el mejor standard of care de determinado lugar. Y a veces no es solamente el fármaco, porque el standard of care es los pacientes reciben fármacos porque hay médicos que se los indican, y eso ocurre en un contexto sanitario donde hay accesibilidad a sistemas de salud, donde hay acceso diferente a diferentes medicamentos. Por eso esta información está tan cruzada, como decía Oscar, en el caso de los AVAX, también está cruzada por donde están ocurriendo las cosas. En países como Argentina, hacemos inferencias, ¿sí? Entonces ya partimos de la base que es un ensayo clínico, un metaanálisis de ensayo clínico, y aparte lo tenemos que argentinizar de alguna manera, ¿sí? Hay técnicas para adaptar la información a modelos y, digamos, opera bastante bien, ¿sí? Esta técnica. Está basado en sentido común, como acaban de ver ustedes. Ya casi para ir terminando, quedan 4. Digo, cuando yo hablo con todo este proceso técnico, nivel de evidencia, digo alto, moderado, bajo o muy bajo. Vamos al muy bajo, que es el que nadie quiere hablar. La evidencia digamos, no da indicios confiables, ¿sí?, de que el efecto hallado es probable. Probable, se habla de probabilidad. Sin embargo, la probabilidad de que el efecto vaya a ser sustancialmente diferente es muy alta. O sea, ¿qué quiere decir? Realmente no sé qué va a pasar. ¿Y cuándo estamos frente a esto? Y ensayos chicos, patologías muy raras, Grade cruje frente a las enfermedades raras y poco frecuentes, ¿sí? Y todavía no se sabe qué hacer, cómo abordar eso. Entonces, Grade es una aproximación a la certeza, ¿sí? Pero fíjense que de último también trata de objetivizar la opinión de un grupo de expertos, que son los que hacen ese Grade. ¿Sí? Somos personas, siempre somos personas. Si lo pones en inteligencia artificial también va a construir en base a determinadas... En base al conocimiento que tiene. Exacto. Bien. Siempre parte de algún lado. Entonces no existe la objetividad pura, ¿sí? Es casi cuántico esto, ¿sí? Bastante desconcertante. Pero bueno, digamos, en algún punto bajamos el martillo y nos paramos. ¿Cómo se comunican esos resultados, ¿no?, de los ensayos clínicos, de los metaanálisis, ¿no? Entonces, bueno, en el tope, la revista científica, por revisión por pares, ¿no?
Problema, sesgo de publicación. A veces no se logra publicar, pero bueno, en general hay una compañía farmacéutica atrás que desarrolla la tecnología y lo presenta ahí. Después los late breaking clinical trials, ¿no? Digamos, ensayos que se presentan en congresos. En un color un poco más gris vienen las comunicaciones en reuniones científicas. ¿Sí? ¿Por qué un poco más gris? Porque bueno, no es un paper que tiene una serie de requisitos. Es la comunicación oral, digamos, con una apoyatura como esta, por ejemplo, con slides en un congreso. Y ahí, ¿no? De la misma forma en que en educación hablamos de un currículum declarado, que es lo que dice el plan de estudios, y después tenemos un currículum en acción, que es lo que el docente realmente efectiviza, y ahí hay decisiones o cosas que pasan, no es la misma información. O sea, abreva la misma información, pero no es la misma información. Por eso está en un tono de gris un poco más claro. Lo que ustedes no van a ver, pero los colegas que están en su casa sí van a ver, es que esto sigue. Después viene la difusión en medios, ¿no? Publinota, donde alguien cuenta esto. Y abajo de todo, en esta escala zoológica, está la comunicación en redes, que tiene otra lógica de comunicación también. Breve, reduccionista, porque digamos, tengo que ser breve, y como dicen por ahí, si es breve no necesariamente es bueno, ¿sí? Y no necesariamente, y seguramente no va a ser completo, ni va a tener todos los matices que tiene un ensayo clínico. Por eso, el ensayo clínico publicado sigue siendo lo más importante, ¿sí? Porque ahí está toda la complejidad, o debiera estar toda la complejidad. Y finalmente, para que alguien diga, el estudio, ¿dio o no dio? ¿No? Entonces, de nuevo, el outcome, la medición, el objetivo con los subjetivos los se puede combinar, y al final del recorrido, alguien dice, che, ¿esto da o no da? ¿Cura o no cura? ¿Baja o no baja la mortalidad? ¿Mejora o no mejora? ¿No? Entonces, ese es el reduccionismo extremo en el cual a veces estamos cruzados en estas decisiones. Obviamente, desde el punto de vista de quienes elaboramos informes de tecnología sanitaria, informes rápidos, informes completos, soluciones completas, aportamos información, digamos que no va, es dio o no dio, ¿no? Tiene toda esta complejidad. Pero desde los otros stakeholders que están en la sociedad, digo, la comunidad científica, la comunidad productora de tecnología, público que necesita esto, todos, alguien en algún momento va a decir, che, pero ¿da o no da? ¿Sirve o no sirve? Lo va a tratar de reducir. No, porque los sistemas se comunican reduciendo las complejidades para lograr puntos de contacto. Un abogado a mí no me puede explicar toda la complejidad que tiene determinado corpus legal. Me cuenta algo que es una fracción. Yo no puedo operar con todo lo que él sabe, porque yo no soy abogado. Pero puedo operar con una cosa. Mirá, esta conducta está reñida con la ley. Listo, ya me sirve para que yo trabaje. ¿Sí? Tal vez lo más fácil es el sistema monetario, porque con un billete logro una transacción y nada importa. Pero bueno, entonces, todo esto influye también en el tema de la información. De nuevo, ¿información para qué? Para construir evidencia farmacoeconómica. De eso estamos hablando. Ahora, hay otra forma de definir beneficio clínico. Y esa forma de beneficio clínico que no está atada al dinero, ¿no? Que eso es un poco lo que planteamos antes, tiene que ver con cosas súper tangibles, que es un parámetro que se mide, que es el hazard ratio o el risk ratio. ¿Sí? Todos los que venimos de la medicina lo conocemos perfectamente. Entonces, los alemanes, tan cartesianos y germánicos que son, plantean desde hace 2015 en adelante una aproximación a su sistema de salud en dos etapas. Tienen un organismo que lo que analiza es el beneficio agregado de una nueva tecnología sanitaria, added benefit. Y ellos definen si prueba beneficio clínico o no prueba beneficio clínico. Lo dicen por un parámetro subjetivo o no lo dicen por un parámetro objetivo. Y ellos dicen, si el intervalo de confianza, ¿no se acuerdan? Punto de estimación, hazard ratio, el intervalo de confianza, inferior y superior. Si el intervalo de confianza, el extremo superior del intervalo de confianza, está de 0,85 para abajo, esto implica, ¿no? La contrapartida, que el beneficio en mortalidad, por ejemplo, es del 15% o más. Entonces la tecnología A
incrementa la supervivencia, mortalidad, o reduce la mortalidad un 15% más. Beneficio mayor. ¿Sí? Y si está en 0,95, le pega ahí en el poste, beneficio considerable, porque es mortalidad. ¿Sí? Los alemanes plantean esto en una primera instancia. Pero después hay otros síntomas, que son, por ejemplo, los que están relacionados a la calidad de vida. No todos, algunos, ¿sí? No todas las medidas de calidad de vida, algunas, ¿sí? Hay detalles técnicos que ellos plantean. O estamos hablando de síntomas o de consecuencias de salud que son muy importantes para, digamos, para las personas. Entonces, cambian el punto. Dicen, bueno, mira, ya no es que mejore un 15% por lo menos. Tiene que mejorar un 25% más. Entonces, de nuevo, vamos a llevarlo al plano de, ¿cuál es el retorno de la inversión? ¿Sí? Y si el retorno de la inversión en un punto importante, que es mortalidad, es del 15% o más, beneficio mayor. Y si el retorno de la inversión en salud para un punto final, un outcome, que no es muerte, pero que es significativo, es del 25% o más, es beneficio mayor. Ahora, yo pongo el caso de los alemanes porque este esquema de evaluación va para todas las áreas terapéuticas y todas las tecnologías sanitarias. Entonces es bastante transparente, ¿sí? Y en Argentina se pasó por eso. La superintendencia en el año 2017, creo, hizo una primera aproximación con esta metodología. Está incluida dentro del marco de valor de Conetec, ¿sí? Como uno de los criterios también. Entonces no es algo ajeno a estas latitudes, ¿sí? Es algo que en muchos de los que tenemos una mirada técnica sobre este tema está presente. De nuevo, ¿es la única herramienta de consideración? No, es una herramienta de consideración más. Pero es mejor que el me parece o el tío no dio. Ahora, termino de contar el cuento. ICVIC no define inclusión. Lo que reporta es beneficio clínico. ¿Sí? Quienes deciden sobre la inclusión es una agencia que se llama GDA, que tiene en consideración el dinero también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el dinero de reembolso. Y Alemania no tiene un sistema público predominantemente, tiene un sistema de reembolso. ¿Sí? Es predominantemente privado, pero hay un reembolso que el Estado organiza. Entonces, es una mirada diferente a la del NICE. ¿Sí? Es una mirada diferente a la del NICE. Haas, en Francia, también reporta beneficio clínico agregado. ¿Mm? Entonces son dos casos, el de Alemania y el de Francia, donde lo que hacen es valoran la calidad de la evidencia. ¿Y qué incluyen? Lo que está puesto en la parte de arriba. Ensayos controles autorizados, metaanálisis, real world evidence, estudios de vida real, ¿sí? Otras fuentes más. Miden la calidad de la evidencia por el grade. El proceso es transparente, es robusto, ¿sí? Y así van. Obviamente, el concepto de gasto está en otra parte. Y para concluir, entonces, si uno piensa en esta primera parte de dijimos, farmacoeconomía implica analizar efectos y analizar el aspecto pecuniario, costo. Efectos. Cuando yo pienso efectos, pienso magnitud del beneficio de la nueva tecnología sanitaria, pero también tengo que considerar los daños potenciales que puede causar, ¿sí? Hasta el exceso de agua genera daño. Entonces, esto sí lo tenemos que tener presente. En el extremo izquierdo, ¿sí? Calidad, certeza, ¿no? Certeza, calidad de la evidencia. Todos estos conceptos tan, digamos, al menos de mi perspectiva, importantes que tenemos que tener en consideración cuando producimos una información farmacoeconómica o cuando la consumimos, ¿sí? Como evaluadores, independientemente del punto en el que estemos, del médico asistencial, que debería tener esto en la cabeza, hasta el decisor en salud. Obviamente, las consideraciones de uso de recursos, factibilidad, aceptabilidad. ¿Aceptabilidad por quién? ¿Aceptabilidad por el paciente? Sí, claro. Pero aceptabilidad por los equipos de salud. ¿Sí? Aceptabilidad por el personal administrativo. Aceptabilidad por muchos actores, que no es solamente el paciente y una tecnología sanitaria.
Está todo el resto. Y la equidad, digamos. Un sistema privado tiene una obligación hacia quienes hacen aportes privados. La seguridad social tiene obligación de equidad hacia sus beneficiarios con los aportes. Y el Estado tiene también su responsabilidad de garantizar la equidad. Entonces, la equidad no es un concepto abstracto, es algo tangible. ¿Sí? Por eso la gente dice, yo pago tanto y no me dan. ¿No? Hay un mismatch, hay un desencuentro, ¿sí? No dialogado. Falla algo, falla una representación intermedia. Y por debajo, no porque sea poco importante, sino porque es la base, son los valores y las preferencias. ¿Valores de quién? De cada uno de los integrantes de los stakeholders. Y las preferencias también de cada estas personas. Este gráfico yo lo tomé del Lancet, que es una revisión que hacen los creadores de la medicina basada en la evidencia. ¿Sí? La gente que armó el movimiento de medicina basada en la evidencia en el año 92 hace como una recapitulación muchos años después y se plantean que es mucho más que el odds ratio, el hazard ratio, el risk ratio y la mejor evidencia disponible, e incluye todas estas dimensiones para afectar ¿qué? Decisiones y recomendaciones. Pero no solamente desde el macro nivel, desde el meso nivel, digo, auditores, responsables de equipos, pero también al micro nivel, porque el paciente se vincula con el médico y ese médico tiene una responsabilidad también. Entonces, entiendo yo desde mi perspectiva que esto no es, digamos, una disquisición teórica, sino que, de nuevo, reduccionismos o reducciones de complejidad mediante tiene que ser algo que debiera formar parte de la currícula de grado, ¿no? Y paso un pequeño aviso parroquial. Desde el año pasado, en CEMIC, en la carrera de grado de medicina, tiene una materia electiva que se llama Economía de la Salud. Y tenemos oportunidad de compartir con alumnos de grado E. Y de hace ya, no sé, 7, 8 años, en farmacología, gracias al profesor Claudio González, damos un seminario de economía, perdón, de farmacoeconomía para los alumnos de quinto año. Entonces, CEMIC en esto, el Instituto Universitario CEMIC, obviamente mi conflicto de interés lo dije al principio, ¿no? Por ser miembro de la institución, orgulloso miembro de la institución, bueno, hubo una decisión institucional de abordar este problema, porque forma parte de la currícula. ¿Sí? Forma parte de la currícula. Entonces, todos estos conceptos son centrales a poder caracterizar la primera parte de la farmacoeconomía que tiene que ver con los efectos. El encuentro siguiente va a ser mucho más peliagudo y áspero y va a tener que ver con el aspecto pecuniario y de costo. ¿Preguntas? Ya todo el mundo se quiere ir, están cansados de mí, está bien. Cerramos acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Y gracias a todos.